Muy buenos días, Michoacán, México, Canadá, Chile y planeta. Hoy lunes 17 de enero empezamos la segunda semana de este año 2022. Esta es la edición número 21 de su programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política Michoacán, la Escuela Nacional de Formación Política y la Red de Círculos de Estudio. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un invitado de honor, un poeta chileno, Tito Alvarado, que vamos a presentar después de nuestra efeméride. Bienvenido, Tito. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí en la casa de tanta gente que escucha este programa. Gracias. Muy bien, hoy vamos a leer rápidamente la efeméride del día que nos presenta la página de Facebook del Instituto Nacional de Formación Política, y tenemos una efeméride trágica. Enero 17, pero de 1811. Los insurgentes pierden ante los realistas la famosísima derrota de la batalla de Puente Calderón. Con esta derrota, los insurgentes, la primera oleada de Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama, van a sufrir la derrota más fuerte de la Guerra de Independencia, iniciada en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, y escogió el generalísimo Hidalgo Puente Calderón, a unos 60 kilómetros de la capital de hoy, el estado Jalisco, Guadalajara, para enfrentar a las tropas realistas, y se perdió esa batalla. Y con esa batalla se va a cerrar la primera fase de la Guerra de Independencia contra la corona española. Afortunadamente, Hidalgo había decidido que lo que va a ser el generalísimo José María Morelos y Pavón se fuera hacia el sur a levantar a los pueblos, a los esclavos, a los indígenas, a los afrodescendientes, para tomar el puerto de Acapulco. 17 de enero, pero de 1811, la derrota de las fuerzas insurgentes en la batalla de Puente Calderón. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de honor, poeta chileno, pero surrealista. Él dice que los mexicanos somos surrealistas, pero es un chileno que vive en Canadá. ¿Qué más surrealismo que eso, Tito? Permítame presentar a nuestro poeta chileno, canadiense y del planeta, del Proyecto Sur, que ya nos va a explicar de la siguiente manera. Voy a tener el honor de leerlo textual, como se presenta, y nos lo sugirió nuestro compañero, también poeta moreliano, michoacano, Pablito. ¿Quién es Tito Alvarado? Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural, organizador de sueños posibles y sobre todo defensor de causas perdidas. Nació cuando el mundo era otro, al sur, en un pueblo chico. Ha recorrido caminos, conocido gente y visto de todo, que ya de nada se asombra. Ha escrito muchos libros y publicado 22, nada más 22 libros. Ha sido traducido al inglés, francés, portugués y algo más. Actualmente es miembro de la presidencia internacional del Proyecto Cultural Sur, con mayúsculas. Miembro del equipo coordinador del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Miembro del equipo de redacción de Utopía Roja. ¿Ella alguna utopía azul? Utopía Roja subrayado. Cree en el ser humano.
se esmera en demostrar que hacia adelante el único camino es la convivencia social organizada en forma solidaria. Trabaja junto a otros miles por una cultura de cambio. Una vez al año, como poeta itinerante, recorre algunos puntos del planeta, esparciendo esperanza, proponiendo soluciones, planteando o sembrando árboles. Sobrevive en pleno bosque en una región del norte. Me encanta esta presentación. ¿Por qué no empezamos por esto último? ¿Qué es esto de vivir en pleno bosque en una región del norte? O sea, no puede haber más surrealismo que eso. Tito. Soy un convencido de que lo que tiene algo de misterio atrae mucho más que decir la verdad descarnada. La Biblia, por ejemplo, está llena de misterio. Las cosas que se dicen con una carga de misterio, aunque sean hechos descarnados. Como por ejemplo cuando llegan los israelitas que salieron de Egipto, y Jehová decide quitarles la vida a los 20.000 que eran los originarios que habían salido de Egipto. Eso es un hecho descarnado, pero tiene una carga de misterio, y uno lo lee como algo posible de ser aceptado, aun cuando es algo inaceptable. Vivo en una región de Quebec que tiene un nombre en inglés, pero en Quebec se habla francés, y hay toda una lucha del pueblo quebequense porque su idioma prevalezca. Claro. Pero la costumbre lleva a que una cosa está en inglés y otra cosa está en inglés y otra cosa más está en inglés, y este pueblo conservó su nombre en inglés. Se llama Morinhead. Ahora, cuando yo pienso en un pueblo, pienso en los pueblos que construían los españoles, la plaza y alrededor de eso los edificios más importantes y toda la construcción alrededor. Bueno, aquí no hay una plaza, porque la plaza es toda la geografía. Donde mires hay árboles, y nuestra casa está en una bajada. El camino va más arriba, hay árboles, hay un caminito que es nuestro camino, y allá abajo está nuestra casa, rodeada de árboles. Desde fuera no se ve nuestra casa, desde el camino común no se ve nuestra casa. Entonces es surrealista donde vivo rodeado de árboles, y la única parte donde da el sol y puede chocar con nuestra casa es azul, como la esperanza. ¿Qué más te puedo decir? Muy bien, parece muy interesante dónde vives y este misterio que te rodea, pero yo tengo otro misterio. Cuando llegó aquí Tito, le hicimos la prueba del COVID. No vaya a traer una cepa canadiense, ¿no? Resultó negativo, pero yo le hice una segunda prueba, la de sangre, y dio positivo. Es comunista, es marxista. O sea, ¿qué más surrealismo? Chileno, vive en Canadá y además es un poeta marxista comunista, rojo. A ver, explícame ese surrealismo, Tito. En Chile se acostumbraba en algún tiempo un chiste. Bueno, puede que en otras partes a los chistes le llamen cuentos, no sé si aquí le llaman cuentos, pero el chiste para nosotros es una explicación humorística de algo. Y le preguntan a alguien por qué era comunista. Bueno, porque mi mamá era comunista, mi papá era comunista, mi abuela era comunista, mi abuelo era comunista. Y bueno, si hubieran sido otra cosa, entonces sería demócrata cristiano. Bueno, en este caso el chiste se aplica. No soy demócrata cristiano porque mi mamá era comunista, mi papá era comunista y mis abuelos eran comunistas. ¿De dónde viene esta noción? Mi padre estuvo trabajando en el norte. En el norte de Chile estaban muy organizados los trabajadores. Igual habían atropellos. Hubo una masacre donde en 3 minutos mataron 2.000 personas. La masacre más rápida que ha habido nunca en la historia. Y eso tendió a ser olvidado. Pero desde la cultura se rescató, y hay una cantata que se llama la cantata Santa María de Iquique, del grupo que se llama Quilapayún. Ahora hay 2 Quilapayún, no sé cuál Quilapayún era el que la cantaba en esa ocasión. Entonces hay allí organización y hay conciencia, puesto que
las compañías mineras, las compañías que transformaban el salitre, ganaban mucho y los obreros ganaban poco. Entonces esa conciencia de clases queda, y los únicos políticos que llegaban a esa situación, estamos hablando de un desierto inimaginable. Los desiertos aquí tienen vegetación, ustedes pueden encontrar vida. Creo que hay coyotes en los desiertos de acá, hay alacranes, hay sapos, hay arañas, hay de todo. Escorpiones. Bueno, en Chile solo hay arena. Hay un lago justo donde pasa el trópico de Capricornio, donde hay flamenco. Y el lago es salado, no sé qué buscan ahí, pero algo encuentran, y cuando ya no hay, van a otro lago que está más arriba de la cordillera. Ese es su hábitat, de un lago al otro lago. Entonces, ¿qué hay ahí? Desolación. Y en esa desolación, de vez en cuando tú estás trabajando al sol, sacando el salitre, o estás trabajando en una mina. ¿Qué te queda? La organización con tus iguales, la conciencia de que tú no eres parte del grupo que domina. Entonces se hacen miembros por naturaleza del Partido Comunista. Y nosotros, que éramos pobres, mi padre ensayó muchas veces en salir de pobre con algunos negocios, y todos terminaban en fracaso porque primaba más su conciencia que su interés de aplastar al otro y ganarle y tener algo más, gracias al sufrimiento del otro. Entonces, bueno, nuestra conciencia nos permitió ser comunistas. Después viene un poco de educación, y tuve la oportunidad de estudiar un año imborrable, y puedo decir que ahora soy marxista. No digo que sea marxista-leninista, puesto que el leninismo solo se aplica a una realidad. Nosotros tenemos el deber de aplicar el marxismo a nuestra realidad. Nuestra realidad en México es una, y nuestra realidad en Chile es otra. Igual podemos ser marxistas, pero si fuéramos leninistas estamos constreñidos a un modo de organización, a un modo de ver que no se aplica a nuestra realidad. Entonces yo soy marxista. Aquí tenemos marxistas guadalupanos, Tito. Eso es posible, puesto que, mira, desde la poesía te lo puedo explicar. Desde la poesía todos los poetas pueden hablar con un árbol y el árbol responde. Pueden hablar con un pájaro y el pájaro responde. Entonces somos animistas. Y si uno va más profundo a lo que significa ser materialista, es lisa y llanamente explicar que primero el fenómeno es material, pero no tenemos toda la certeza de qué es la materia. Últimamente se ha descubierto algo que le llaman materia oscura, que todavía no está toda la explicación de lo que es. En esencia hay dos cosas que no se pueden discutir todavía. Una es que la materia es movimiento, y el movimiento es eterno. Y otra es que la materia es energía. Ese detalle de ser energía perfectamente puede explicarse desde un punto de vista material, y también puede explicarse desde un punto de vista no material, es decir, espiritual. ¿Existe Dios? No lo sé. Lo más sabio que te puedo decir es que no lo sé si existe Dios. Que yo crea en la existencia de Dios, no puedo creer en lo que no sé. Yo puedo creer en lo que sé. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio marxista en esta cabina. Vamos a partir de lo material. Aquí está lo material, aquí está Tito, pero a mí me interesa lo sensorial o espiritual, como él le llama. Y él le llama revolución cultural. Y nos los explica de la siguiente manera: cultura y revolución, revolución y cultura, o revolución cultural. Explícanos a nuestro auditorio. Allá en Canadá saludamos a la gente de Quebec, allá en Chile, en el sur, saludamos a los chilenos y a todo este planeta que le gusta la poesía. Bien, lo primero que debo decir es que las palabras tienen una carga que te induce a confusiones. Hay palabras que tienen varios significados, una sola palabra, y hay significados que se expresan con varias palabras. El que habla, de acuerdo a su clase social, de acuerdo a su educación, de acuerdo a sus intereses, emplea determinadas palabras.
No todos empleamos las mismas palabras, ni esas mismas palabras tienen para todos el mismo significado. Es decir, yo te puedo decir ideología y invariablemente la gente reaccionaria va a tender a pensar que ideología son ideas que uno trata de meter en el otro, cuando en realidad ideologías son lo que expresan profundamente las palabras que yo uso. Es decir, todos los seres humanos tienen una ideología, puesto que todos los seres humanos tienen algo en su cabeza que les explica el mundo, y de acuerdo a esa explicación uno emplea determinadas palabras. Entonces, tú me preguntabas sobre qué es primero, o no, me preguntabas sobre revolución y cultura. Sencillamente me puse de acuerdo con un escritor italiano. Él iba a presentar una exposición más bien física de lo que es la revolución expresada en la cultura, y recurrió al psicoanálisis, algo que yo no tocaría. No estoy tan convencido de que el psicoanálisis sea lo que dicen muchos que es. Bueno, entonces yo decidí hacer la otra parte, de ir de las palabras, el significado profundo de las palabras. Entonces, si yo digo revolución y cultura, le estoy dando más importancia a la revolución. Y si yo digo cultura y revolución, le estoy dando más importancia a la cultura, puesto que uno tiende a darle mayor importancia a las palabras que emplea en primer lugar. ¿Sí? ¿Qué necesita el ser humano ahora? ¿Necesita que nos tomemos el poder y que a partir de que nos tomamos el poder nosotros implementemos una cultura distinta? No creo. Yo creo que no podemos necesariamente y debemos necesariamente cambiar la noción que tenemos de cultura. Y la noción que el sistema te impone de cultura es que subes una persona a un escenario, ya sea que baile o ya sea que cante, eso es cultura. Pero si subes a un poeta, eso es algo extraño. No, y la cultura es mucho más que eso. La cultura es que si sacamos a todos los michoacanos, a toda la gente que vive en Michoacán, ¿cuántos son? 5 millones. 5 millones, ya. Boom, los sacamos y metemos otros 5 millones. La realidad en Michoacán cambia inmediatamente porque la otra gente tiene otra cultura. Yo tomo té y aquí invariablemente me van a ofrecer café, y a mí me parece un horror que me ofrezcan café en el lugar donde el chocolate debe ser sagrado. Me pareció un error que en El Salvador me sirvieran chocolate en un vaso de estereofón, cuando el chocolate hay que tomarlo en vaso de greda, es algo sagrado. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que la cultura la hemos ido cambiando, que la cultura es lo que nos va formando, que la cultura es ser lo que somos en realidad, esencialmente, y ese ser que somos nos permite hacer las cosas de una manera. Y cuando digo las cosas son cómo producimos los bienes materiales y cómo producimos los bienes espirituales. Las situaciones X nos impiden o nos obligan. Por ejemplo, tú me preguntabas sobre los libros que yo hago. Son libros pequeñitos. Puesto que al viajar hay que llevar libros y presentarse con lo que tú haces. Si yo tengo que llevar el libro en el formato más o menos natural, son libros más grandes y más gruesos, entonces yo hago estos libros chiquititos y que pesan mucho menos. Eso me permite llevar más libros y repartirlos con los amigos que encuentre en el camino. Estamos hablando entonces que lo que el mundo necesita es una forma nueva de enfrentarse con el otro, una forma nueva de relaciones. Las relaciones fundamentales que se dan en la sociedad no son lo que cada uno de nosotros pueda pensar, son las relaciones económicas. ¿Cómo trabajo yo y para quién trabajo? ¿Cómo produzco yo los bienes materiales? ¿Quién se queda con la riqueza que estoy produciendo? Vamos a hablar, por ejemplo, de que tal cura hizo tal iglesia. No, eso no es verdad. El cura no construyó nada, lo construyeron los obreros que elaboraron la piedra y que fueron pegando una por una. Vamos a decir que un puente lo construyó tal arquitecto. No, eso es mentira.
la construyeron los obreros. El arquitecto tenía el plano, tenía la idea de cómo debía ser y resolvían algunas cosas técnicas, pero el que puso piedra por piedra o el que puso el concreto son los obreros, los que no figuran. Entonces, ¿qué? ¿Hay necesidad de cambiar la cultura? Sí, debemos cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con el otro. Vemos al otro como una posible ganancia, vemos al otro como un enemigo. Ahora usamos esta máscara y eso nos reafirma que todos somos enemigos, puesto que debemos ocultar nuestra respiración para que el otro no se enferme, para que nosotros no se enferme. ¿Es verdad? No lo sé. Yo también uso la máscara y lo hago. Pero creo que no es humano el usar máscara. Tenemos que ser nosotros, tenemos que derrotar el simple virus. Y el simple virus es una consecuencia de la forma en que nosotros hemos intercambiado, hemos establecido nuestras relaciones, sobre todo con la naturaleza. Si cortamos árboles, si producimos solo una cosa, soya, por ejemplo, en Argentina hay enormes cantidades de hectáreas donde se siembra solo soya y no la consumen allí, la llevan a otra parte. Toda la naturaleza ha sido vista como un negocio, cuando nosotros somos invasores en realidad de la naturaleza, porque una de las características fundamentales del ser humano es que llega a un lado y lo transforma. Es decir, aquí esto se construyó una casa, donde estamos ahora. Después fue otra cosa, y ahora es una radio. Y es otras dependencias, otras oficinas. Hemos transformado. ¿Cuántas veces hemos transformado el edificio en el que está la radio? 10, 5, 10 veces, 2 veces, una vez. ¿Por qué nos vamos transformando? Porque es la característica fundamental del ser humano, transformar el lugar donde está, el lugar que habita, el lugar donde vive. ¿Podemos tener una cultura a la altura de las necesidades humanas? Sí, podemos establecer relaciones distintas entre nosotros y podemos establecer relaciones distintas con la naturaleza. Los grandes males que tiene hoy día el sistema, o mejor dicho, los grandes males que tiene hoy día el mundo, es la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y la forma en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Y todo eso está regido por un solo factor, el factor ganancia. En esta pandemia, los archirricos se han hecho más ricos y los pobres somos más pobres, puesto que el pan cuesta más, puesto que las tortillas cuestan más, puesto que la carne cuesta más, puesto que aquello cuesta más, puesto que hasta el transporte cuesta más, puesto que los huevos cuestan más. Es decir, lo que comemos nosotros, los desheredados de la tierra, si eso cuesta más, somos más pobres. Además, si yo tengo que dejar de trabajar una semana, 2 semanas, un mes, soy más pobre. En cambio, los archirricos, minuto a minuto, segundo a segundo, ellos aumentan su riqueza. ¿Eso es humano? No, eso nos va a matar, eso nos lleva al more. Es que es humano que nosotros cortemos tantos árboles, se necesita para que nosotros detengamos los efectos negativos del cambio climático, que cada ser humano plante 158 árboles, es decir, que se cubra el 11% de la tierra con árboles. Pero eso no lo vamos a hacer. Yo lo puedo hacer, alguna otra persona lo puede hacer, pero los 120 millones de mexicanos o 130 millones de mexicanos no van a plantar cada uno 158 árboles. Lo tendría que hacer el poder. ¿Es que los gobiernos están en condiciones de implementar eso? No, porque ellos están preocupados del día a día, del que hago para mantener el poder, no para hacer una transformación radical que nos beneficie a todos. Eso solo lo podemos decir y quizás algún día hacer desde el trabajo cultural. Muy bien, Tito, vamos a hacer un corte y me da muchísimo gusto. Nosotros en el Instituto Nacional de Formación Política usamos el siguiente eslogan: por la revolución de las conciencias. Creo que coincidimos con este planteamiento cultural que tú haces. Y para nosotros esta parte de revolucionar las conciencias es parte de cambiar la cultura de lo que hemos sido como mexicanos durante mucho tiempo y que necesitamos hacer cosas nuevas. Pero si te parece, vamos a un corte musical y como eres nuestro invitado de honor, pues tú dinos qué canción chilena o qué artista chileno
quieres que te pongamos? Mira, hay dos cosas que te voy a decir. Una es que yo he hablado bastante, pero soy en general tímido, algo que no me cree nadie porque puedo vencer mi timidez y hablar. La otra cosa es que soy una persona que tiende a la depresión. Yo lucho por algo distinto, pero sé que si no hay esos cambios vamos al muere, y la única certeza que tiene la humanidad hacia adelante es la desaparición, si es que no hay un cambio. Entonces me esmero por el cambio. Cuando estoy deprimido escucho a Violeta Parra. No, excelente, a mí también me encanta Violeta Parra. ¿Y alguna en especial de Violeta? Bueno, yo creo que Gracias a la vida. Hay una canción que me parece que es la canción más acertada del mundo. Digo del mundo, pero lo digo desde la perspectiva de un chileno. Si yo fuera francés y dijera que Gracias a la vida es la mejor canción del mundo, tal vez tendría más razón. Después hay otra que se llama El Rin del Angelito, que habla de un niño que está muerto, una costumbre que se hacía en Chile de ¿cómo se llama?, de velar a los niños. Hay otra que se llama Run Run se fue para el norte, y otra que también es una excelente canción que se llama Volver a los 17. Si está esa, perfecto. Volver a los 17. Me parece muy bien. Yo también quisiera volver a los 17. Vamos a hacer un corte con nuestro ingeniero Emanuel ahí en cabina. Emanuel, te están pidiendo aquí, el compañero chileno promete pagar con un vino chileno. Y unas chelas. Bueno, dice que algo muy mexicano, entonces sería mezcal, tequila, cerveza, claro, y claro. Aquí, bueno, tenemos de todo. Saludamos aquí a Nacho, nuestro jefe de comunicación. Feliz año, Nacho, no te había visto. Qué bueno que andas por acá. Violeta Parra, Emanuel, volver a los 17. Vamos a hacer un corte y volvemos directamente a la poesía. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino
detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Bueno, extraordinaria la música de Violeta Parra, todo un símbolo, no chileno, yo digo que de la humanidad. Violeta Parra es de la humanidad, es propiedad no chilena, es propiedad del planeta, es propiedad de la cultura y es una figura de la humanidad. Exacto. Lo grandioso que tiene Violeta Parra no es exactamente la voz, puesto que no es de las mejores voces, pero es la música y el alma que le pone cuando canta. Así es, gracias a la vida. Vamos a la poesía. Aquí están los libros de Tito Alvarado, Revolución Cultural, Eso es, El Camino, El Único Camino, La Vida. Pero aquí sí ya exageraste, Tito. O sea, este es un mini libro. Aquí en México se acostumbra a hacer mini libros, son muy bonitos, ¿no? En Venezuela la Constitución la hicieron así para que la gente la llevara aquí en el bolsillo. Entonces, ¿nos vas a leer de esta miniatura? Con mucho gusto. Poemas. Vamos a ver si acerto a encontrar el que tenía. Este libro es una antología, un libro chiquitito, no tiene muchas páginas, pero también las letras son chiquitas, tiene 81 páginas, no, 80 y... Yo traigo lentes, Tito, de aumento. Yo uso lentes, pero para leer no los necesito. Perfecto. Puedo leer. Entonces, pusimos varios libros, poemas de varios libros que antes había editado. ¿Por qué chiquitito? Porque sencillamente esto me permite llevar más libros a muchos lados donde vamos con Raquel. Voy a leer a ver si esto me define todavía. Los libros se escriben en una época y las cosas cambian y uno también cambia a veces. Yo no sé si he cambiado, pero voy a leer Arte Poética, dice que es mi definición de por qué soy poeta. Agresivo. Ya no hay nada que perder. Alzo la incisiva en bronce. En las últimas esquinas del ego resuenan ecos de iras metálicas. Estiro el índice del redentor. Lanzo la irisada esperanza a la materia gris. Acuden voces desamparadas al juicio de los justos en la hora de la paloma. Y con el alma saliéndoseme por los poros, entrego mi cantar con amores de fin de siglo. Doy luces para endilgar tu paso por las sendas del dolor. Despierto la pasión de encontrarse con los brazos abiertos. Recibo el baño mineral de la alegría y hago de la vida un lugar posible. Entusiasmados de verdades que otros prefieren callar, me voy orillando los signos de la derrota. Nado en las profundidades del tiempo perdido, uno mi voz a tu voz para despertar iluminados dormidos. Sobre las ruinas de la noche
levanto andamios de nuevos días. Con la paciencia de los justos repaso los detalles para el asalto a la utopía. Y confiésome culpable del delito de pensar. Muy bien. Muy bien. A ver, haces de la vida un lugar posible. La palabra utopía significa eso, esencialmente eso, un lugar posible. Sencillamente los enemigos de todo lo posible le quieren dar una connotación de que es imposible. No, todos los lugares son posibles en realidad. Que si uno sueña con una casa, ¿con qué sueña? Si vives en una casa muy modesta, no vas a soñar con una casa muy lujosa. Pero si vives en una casa lujosa, sueñas con una casa más lujosa, puesto que donde vives determina un poco tus aspiraciones. Y si somos pobres, bueno, tenemos aspiraciones de pobres, cuando en realidad sería que los seres humanos tuviéramos aspiraciones de seres humanos. Y los seres humanos somos humanos en la medida en que podemos conversar de igual a igual, en que podemos compartir de igual a igual con el otro. Si eso no ocurre, dejamos de ser humanos. Es decir, la gente que es súper rica es que se preocupa por la humanidad. No, se preocupa por seguir acrecentando su riqueza, y cada una de las cosas que digan o hagan tiene el sello de su riqueza, cuando en realidad lo que se necesita es que todos los seres humanos desarrollemos nuestro potencial creador. Todos somos capaces de crear algo. Ese algo es el que se necesita para que la vida siga siendo vida, siga siendo vivible. Lo que hoy día es casi insufrible. Ayer yo tuve la gracia de ver una película mexicana que se llama Infierno, y uno de los mafiosos decía que la vida hoy día, la que se está viviendo, es el infierno, no un lugar caliente al otro lado de la imaginación. Aquí, en estas realidades, estamos viendo el infierno. ¿Puedo leer otro poema si tú Claro quieres? que sí, pero permíteme un segundito, me llamó mucho la atención. En tiempos de Carlos Marx, la utopía no era posible, y Marx criticaba ese concepto de Tomás Moro. Ahora creemos que la utopía es posible. Si lo aceptamos solo como un lugar posible. ¿Y qué ha cambiado desde aquellos tiempos hasta hoy? Ha cambiado en que en aquellos tiempos no habían autos, no habían autos. La gente se movilizaba usando caballos, carruaje o caballo sencillamente. Después llegaron los autos, y cuando, según Musk, en 63 años estamos pensando en autos que se dirigen solos, cuando al principio eran unas cositas que caminaban a la increíble velocidad de 20 kilómetros por hora. Eso era lo máximo que tenían. Y ahora estamos pensando en autos que van a ir solos, y yo no puedo ir haciendo cualquier otra cosa. Y como él tiene una red de satélites en el mundo, nosotros vamos a estar conectados en cualquier momento. Ahora, ¿en qué otra cosa está pensando este señor? Está pensando en unos chips que se pueden insertar en la cabeza, y que te van a ampliar la capacidad que tiene cada uno de nosotros. ¿Por qué la van a ampliar? Porque va a estar vinculado a un computador, y ahí basta que uno diga o piense en algo y se aparece en la solución. ¿Cuántos son 500.048 multiplicado por 30? Yo no lo sé, pero se lo pregunto al computador y me lo dice rapidito. Ahora, inteligencia artificial. si se trata de que el computador me diga cuántos son 45 más 45, yo soy más rápido que el computador, pero son cifras pequeñísimas. El computador se va a demorar lo mismo en una cifra grande y en una cifra pequeña. Entonces, si eso está insertado en mi cerebro, voy a tener una mayor capacidad. Por lo menos eso se está pensando. En Suecia ya tienen personas que se han puesto un chip en la mano. Bueno, y ahí está toda su identidad. Van a pagar algo, ponen la mano, o sea, una parte de la mano donde está el chip, y ahí está la cuenta. Van al hospital, ahí ponen el chip y ahí está todo el historial. Es decir, la computación nos ofrece unas enormes posibilidades futuras, impensadas. Entonces, lo que no fue pensado antes, hoy día está transformándose en realidad. Y si nosotros sencillamente pensamos un ordenamiento social
en que todos tengamos las mismas posibilidades, que nosotros seamos considerados a la misma altura y que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial creador, eso que era imposible, hoy día se hace posible. Así es. Vamos a escuchar otro poema de Tito Alvarado. Hay un libro que se llama Novenario, que por supuesto no conoce nadie. Soy un escritor que escribe mucho, pero que publica poco. He publicado 20 y tantos libros, 22 parece, y tengo 50 que no he publicado. Es decir, antes habían editoriales que te publicaban y alrededor del poeta se construía una leyenda. Yo estoy construyendo una leyenda, mi propia leyenda, pero no hay una editorial que me vaya a publicar. Entonces publico yo, nuestra propia editorial, y a veces con algún esfuerzo algunas editoriales pequeñitas, puesto que la poesía no es un negocio, no se vende. Bueno, yo tampoco escribo para el negocio, no escribo para vender, no estoy hablando de cosas bonitas, estoy hablando de lo que es una realidad susceptible de ser cambiada por otra. Entonces voy a leerle de el libro que se llama Novenario. Como es novenario, está organizado en 9 capítulos y cada capítulo tiene 9 partes. Ahora, les puedo confesar que una vez, yo soy no creyente, pero participé en 7 eventos de la novena. La novena. ¿Cómo lo organizaban? Estábamos en Quito con Raquel. ¿Cómo lo organizaban? Es que ellos partían del lugar más lejos de la iglesia y se iban acercando. Hoy día es aquí, 9 días antes, el octavo acá, y todos nos íbamos acercando con vecinos, y los que más podían ponían un vaso de chocolate. Los que no, era agua de cedrón. Hay una hierba parecida al cedrón allá que se llama té limón, y hacían de eso algo. Y vimos de todo, gente que iban no por la creencia, sino que iban por el chocolate, a tomar chocolate, y había que estar ahí estaban, y después el chocolate con un pancito o algo. Bueno, el cura descubrió que yo no movía los labios cuando estuvimos en la iglesia. Los 2 últimos días fueron una capilla, que es una iglesia en sí, y después fue en una nave más grande que es como una catedral. En Quito estamos hablando. En Quito están todas las congregaciones religiosas menos los somascos, y todas tienen una iglesia. Sí, hay más iglesias que gente, podríamos decir, especulativamente hablando. Entonces el curita descubrió, puesto que él está en un altar y yo estoy más abajo, hay que pararse, hay que sentarse. Yo hacía todo eso, pero cuando había que rezar, yo no rezo. Entonces no rezaba, y él dijo, alabó su congregación, que había tenido más papas. Yo no sé qué significa eso, tener más papas, puesto que no creo que los papas hayan sido parte de la solución. En muchos casos los papas han sido partes del problema. Y dijo que los que no creían en Dios eran herejes. Bueno, soy hereje, pero yo tengo un amigo que es el jefe de otra congregación religiosa que jamás me diría eso, y me dejó hablar en el altar de la iglesia para que yo dijera lo que yo quisiera decir. No podía hacerle la traición de decirle que yo no creo que Dios exista. Entonces dije, como mínimo, como homenaje a él, sabiendo el discurso de la religión, que Dios está en todas partes. Y si Dios está en todas partes, yo no tengo por qué andar diciendo gracias a Dios. Basta que yo diga gracias, pero con ánimo. Te lo digo a ti, le digo gracias al muchacho que está allá en la transmisión, le digo gracias a quienes inventaron este lugar. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Violeta Parra. Y estábamos en una iglesia que el altar al fondo no es un cuadro pintado, sino que es una ventana, y la ventana te lleva a la vida que está más allá. Pucha, hay que darle gracias al arquitecto que se le ocurrió ese altar magnífico. Gracias, entonces, gracias a todos, gracias a la vida. Bueno, ahora vamos a hablar, un no creyente va a hablar de los dioses, pero son los dioses del norte. Aquí hay un grupo que se llama los Tigres del Norte. Bueno, esto es más todavía porque son los dioses. Un tigre me puede matar a mí, pero un dios
puede construir y destruir todo lo que se le antoje. Adorar a Dios por sobre todas las cosas. Soy ángel caído a este infierno. A los nuevos dioses dedico mis horas libres. Dioses del verde delirio, mis horas para consumirlos. Dioses del mercado, mis días para engordarlos. Dioses de los hilos secretos, mis noches para verlos. Dioses del miedo, mis temblores para desgañitarlos. Dioses de la libre empresa, mis angustias para increparlos. Dioses de la palabra, mis versos para engatusarlos. Dioses de las mieles y el engaño, mis verdades para desenmascararlos. Aquí me tendrán por el resto de los siglos. Tito, tengo una mala noticia. Se nos acaba el tiempo. Ha sido una conversación muy amena de poesía, de cultura. Bueno, hemos recorrido muchos temas. Pero te vamos a invitar, ya que vas a estar unos días más aquí por esta bella ciudad de Morelia y en este estado que es el alma de México, Michoacán. Te vamos a invitar porque yo tengo 2 temas en el tintero. El movimiento Proyecto Cultural del Sur. Me suena así como algo interesantísimo. Y segundo, lo que todos los mexicanos queremos saber: ¿qué pasó en Chile? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Qué va a pasar con este gobierno que se dice de izquierda, incluso comunista, ¿no? Entonces, no sé si tú te gusta la política y quisieras hablar de ese tema, pero en específico, ¿qué va a pasar en Chile? Hace el 11 de septiembre de 1973 estábamos hablando de un golpe de estado de los más sanguinarios que ha habido en América y en el mundo, con una persona que no me quiero ni acordar de su nombre. Y ahora hay otra realidad. ¿No las puedes explicar? ¿Sí? No ahorita. Te vamos a invitar a un segundo programa. Magnífico. Pero para que nos hables, también puedes hablar de cultura y de poesía. Pero, magnífico. ¿qué va a pasar en Chile con este nuevo gobierno, con estas elecciones? Los fascistas perdieron las elecciones. Y entonces, bueno, brevemente, que nos des tu punto de vista. Brevemente, te puedo decir 2 cosas para que ilustre a los radioescuchas o internet escuchas, no sé cómo se diría. Internet mejor. radio escuchas. Internet radio escuchas, lo que sería el próximo programa. Hablaría de sur, pero sur no como un punto geográfico, sino como los que no están en las decisiones. Las nefastas decisiones que se toman hoy día en el mundo, se las toman los multimillonarios o los defensores de los multimillonarios, y esos están en el norte. Todos los que no estamos en esas decisiones somos el sur. Desde el punto de vista de la cultura toda es el sur, puesto que desde allí nosotros tenemos que construir un mundo nuevo. Eso, decir, en relación al movimiento Proyecto Cultural Nosotros le llamamos los vientos que vienen del sur. Exacto, esos son frescos. Los vientos que vienen del sur son lo nuevo que podemos construir ahora. Y sobre Chile, bueno, puedo explicar cómo se llega a eso, sí. Y en definitiva, ¿qué es eso? Es sencillamente una esperanza, pero es trunca. Hay que prepararse, no hay otra alternativa, prepararse para la próxima rebelión. Creo que quedó muy claro, pero te vamos a invitar, Tito, a que vengas a esta cabina, que la hagas tuya, para la poesía, para la cultura, para la rebelión, como le has llamado. Nos da mucho gusto que coincidamos en revolución cultural, cultura de la revolución, revolución y cultura, y nosotros la revolución de las conciencias. Es un punto que nos lleva a una gran coincidencia. Y entonces, así como dijo Octavio Paz hace muchos años, hay que llevar la poesía a las calles, ahora nosotros podemos decir, hay que llevar la poesía al internet, porque en todo el mundo escuchen de poesía, lean poesía. ¿Estarías de acuerdo, Tito? Sí. A ver,
hay dos cosas. Una es que la poesía no se escribe para ser escuchada. No es que yo tenga que leer poesía y usted se adentre en la poesía, puesto que hay demasiadas distracciones y a veces si uno lee muy lento, el cerebro del que escucha va más rápido y se distrae y la poesía queda trunca. El otro detalle es que los poetas no siempre leemos bien nuestros poemas. Sencillamente leemos, deberíamos declamarlo, que es otra forma de decir, es casi un canto. Es decir, en realidad nosotros mismos cometemos el error de achicar lo que es el mensaje de la poesía. Pero eso no habla en desmérito de la poesía, habla en desmérito de la forma en que la entregamos. La poesía entonces debe ser leída. ¿Por qué debe ser leída? Sencillamente porque es otra manera de decir lo mismo que podemos decir todos los días. Podemos decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos que los queremos, que les amamos todos los días, y decirle lo mismo, y ya no tendría ningún valor, puesto que se repite y se repite lo mismo. Si se lo decimos cada vez de otra manera, un día con un gesto, regalarle una flor, un día invitarla a cenar afuera, otro día de otra forma, entonces estamos haciendo poesía. La poesía es algo que está en la calle, es algo que se hace, es algo que vemos, es algo que percibimos, y a nosotros los poetas sencillamente nos toca la tarea de atrapar eso y transformarlo en palabra. No hay un mérito individual en uno, el mérito está en el lugar donde estamos. Ahí está la poesía. El mérito es atrapar aquello que es la forma de reafirmar lo mismo, de reafirmar los valores humanos, de reafirmar la cultura, de reafirmar la sociedad que queremos, de reafirmar la naturaleza, pero siempre con otras palabras. Gracias. Muy bien, bueno, me parece excelente. Entonces, Tito, aquí delante de todo el público quiero comprometerte. Puedes venir el próximo lunes y hablarnos del proyecto cultural y de la política y la situación chilena. Sí. Y si no puedes el lunes, el miércoles o el viernes. No puedo venir el lunes y si se hace pequeño el espacio puedo venir otra vez. Hasta que me digan que no más. yo me comprometo a ofrecerte chocolate. Perfecto, perfecto. Ya, tú te comprometes a venir al programa y yo me comprometo porque como yo amo el chocolate y sé batir el chocolate, tengo todo, no creas que... Ya, perfecto. Y entonces voy a terminar este programa con dos cosas que se me han ocurrido al escuchar a este gran poeta chileno, canadiense, del planeta, del sur, en el sentido que ya nos explicó. Hice una investigación en Wikipedia, que todo el mundo conoce Wikipedia, y dice de la poesía chilena que solo hay 4 grandes poetas chilenos: Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Vicente de Huidobro y Pablo Neruda. Y yo corrijo a Wikipedia y digo, hay uno más, Tito Alvarado. Segundo, eso del chocolate me pegó, pero en serio, ¿eh? No sabía que era inglés, entonces le hubiera ofrecido té a las 5 de la tarde, pero son las 12 del día. Pero te voy a decir una cosa. Cuando descubrieron la conspiración, que se le llama de Querétaro, en la noche, en el día 15 de septiembre de 1810, y se tiene que dar la alerta porque van a detener a todos los conspiradores. No se les llamaba insurgentes, sino conspiradores. Entonces cabalgan a buscar al cura Hidalgo, que era el jefe visible de la conspiración. Llegan como a las 12 de la noche a su casa, Dolores, el pueblo de Dolores, le tocan la puerta y todos asustados, porque en esa época la gente se dormía como las gallinas, ¿no? A las 8 de la noche. No había nada que hacer, no había luz eléctrica. Entonces tocan la puerta y levantan al cura, que ya estaba dormido. Y llegan los
próximos insurgentes totalmente desencajados y le dicen, nos cacharon, ¿no? Ya nos descubrieron, ¿qué vamos a hacer? Y estaban deprimidos, nerviosos, no sabían qué hacer. ¿Qué crees que hizo el cura Hidalgo? Servirles chocolate. Pidió a sus hermanas que les dieran chocolate para que se calmaran. Y una vez que se calmaron, dijo, a coger cachupines. Inició la insurrección contra los españoles. Perfecto. Una razón más para que me guste el chocolate. Hemos terminado esta edición del programa Conciencias del Instituto Nacional de Formación Política, la Escuela Nacional de Formación Política y la Red Nacional de Círculos de Estudios, con dos compromisos. Él viene a hablarnos de Chile y nosotros le vamos a ofrecer chocolate. Vamos a despedir, Tito, a la gente que te sigue allá en Canadá, en la parte inglesa y la parte francesa, y en Chile, en el sur, que les digas una despedida. Hasta el próximo lunes o hasta cuando ustedes vean este programa. Si son de Chile, bueno, yo también nací en Chile hace muchos años, en un pueblo chico que tiene mi apellido, se llama Quebrada Alvarado. Nací un poquito más arriba se llama Las Palmas de Alvarado. Ahí se hace cada año, el 24 de diciembre, la fiesta del Niño Dios. Yo he estado ahí en 3 ocasiones, algo fabuloso. Es algo que se conoce poco, no es mucha gente la que sabe y no es mucha gente la que se congrega en esa realidad para hablar de los milagros del Niño Dios. Lo está diciendo alguien que no cree en la existencia de Dios, pero tengo respeto por lo que cree el otro. Entonces, a mis amigos, puede que no tenga ninguno, puesto que mis grandes amigos los asesinó la dictadura, pero a la gente que hoy día tiene esperanza, bueno, no nos queda otra. La esperanza no viene, nosotros vamos hacia la esperanza, tenemos que construirla. Y si no se da por las buenas, tiene que darse por las malas. Entonces, la tarea es preparar la próxima rebelión. Gracias. ¿Y a los canadienses qué les dices, Tito? A los canadienses les diría que me perdonen por dedicar mucho más esfuerzos a vivir en la otra realidad, la realidad de nuestros países de América, de nuestra América, y no estar tan allí. Es decir, hablo los 2 idiomas, pero no lo suficiente como para yo ser un escritor en inglés o en francés y publicar mis cosas allá. Bueno, cuando se escriba, si se escribe la historia de mi paso por el mundo, a lo mejor exista una explicación. Ahora no la tengo. Estoy, digamos, feliz de poder haber tenido esa oportunidad de estar en esa realidad, puesto que esa realidad me permite venir a esta otra y comunicarme con mis iguales. Gracias. Gracias, Emanuel. En los controles, el ingeniero Emanuel. Muchas gracias por todas tus atenciones, Emanuel.